Hola, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí en el canal. Vamos con más ejercicios de flexión en elementos simétricos. Se trata del ejercicio 4.5 y 4.6 del libro Mecánica de Materiales de Byron Johnston. Esta es la quinta edición. Fíjense, cuando tenemos una viga como esta, perfil en I, nosotros siempre acostumbramos a someterla o a cargarla de esta manera. ¿Para qué? Ya lo dijimos en el video anterior. La mayor altura está acá, luego esta es la posición en la que soporta mayor flexión. Y estas aletas nos permiten dar estabilidad en el montaje. Entonces cuando la montemos, esto nos da estabilidad para que esto no se ladee. Bueno, pero fíjense el tamaño de las aletas. Mire la altura de la viga 260 y mire que el tamaño de las aletas es 200. Pero yo tengo dos aletas y solo tengo un alma, mire. Entonces, al cargarla de esta manera, se me va a curvar en este sentido. Como si le aplicáramos un momento que la flexione. Estos momentos se llaman momentos flectores. Momento que me la curve de esta manera. Los momentos flectores M se generan debido a estas cargas P. O aplicar una carga P es equivalente a aplicar momentos M en los extremos. Ahora, el problema 4.5 dice, la viga de acero que se muestra en la figura está hecha de un tipo de acero para el cual esfuerzo de fluencia 250 megapascales. Recuerde que el esfuerzo de fluencia es el esfuerzo donde empieza ya a deformarse de manera plástica o de manera permanente el material. El esfuerzo último, atención, donde ya se me va a fracturar, 400 megapascales, claro, este tiene que ser mucho más alto que este. Dice, con un factor de seguridad de 2,5. Entonces vamos a hacer un diseño con factor de seguridad de 2.5. Y me piden, determine el mayor momento par que pueda aplicarse cuando la viga se dobla alrededor del eje X. Este es el eje X. Que la viga se doble alrededor del eje X es que se curve de esta manera, miren. Eso debido a que se aplicó la carga así vertical o debido a que se aplicaron momentos flectores así. Y entonces, ¿cuánto fue el valor o cuánto es el valor del mayor momento que puedo aplicar para lograr esta curvatura sin que exceda yo ni el esfuerzo de fluencia ni el esfuerzo último y me quede con un factor de seguridad de 2,5. Y el problema 4.6 dice que retome este problema 4.5, pero ahora suponga que la viga se flexiona alrededor del eje Y. Miren el eje Y. O sea que la carga ya no va a ser vertical, sino que la carga va a ser lateral, como si yo la cargara aquí de lado. Miren, aplicara la carga aquí por el lado para soportar. Y entonces, si yo aplicara la carga por el lado, se me generan unos momentos flectores M, pero estos momentos, fíjense, serían alrededor del eje Y. O sea, si yo paso un eje vertical, este sería el eje del momento. Miren. Estos serían momentos en Y. Ahí están, los dos momentos en Y. En tanto que estos momentos, fíjense, son momentos en X, ¿no? Es este momento que está representado acá. Ahí está, momento alrededor del eje X. Y entonces, ¿cuál será más grande? ¿El momento generado cuando yo cargue la viga vertical o el momento generado cuando yo ponga la carga horizontal? Eso se va a ver cuando solucionemos los problemas. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Y como es flexión pura, nosotros echamos mano de esta ecuación. Por flexión, el esfuerzo que se genera se llama un esfuerzo normal, que se representa con la letra sigma, esa es la letra sigma, y que se calcula mc sobre i, donde m es el momento flector, este momento flector, c es la distancia del eje neutro, y como estoy con elementos simétricos, pues el eje neutro va a estar en la mitad de la sección, miren, esto es una i, aquí está su eje neutro horizontal y aquí está su eje neutro vertical, miren. EI es el momento de inercia de la sección transversal. Esta es la sección transversal, esta es la sección longitudinal y esta es la sección transversal. Entonces, el momento de inercia de esta sección. Luego, si en mi problema me están pidiendo el momento flector M, pues de ahí despejo esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué me queda? Que el momento flector, el esfuerzo por el I sobre C.
Y precisamente lo que vamos a solucionar es esta ecuación. Pero bueno, el esfuerzo. Este tiene que ser el esfuerzo permisible o admisible, ¿no? Recuerden, esfuerzo permisible o admisible, que no es ninguno de estos dos. Recuerden que este esfuerzo permisible o admisible lo calculo utilizando el esfuerzo último y el factor de seguridad. Entonces, si dimos el esfuerzo último sobre el factor de seguridad, obtenemos el esfuerzo admisible. Luego, esto nos da ¿qué? 400 megapascales, que es el esfuerzo último, y me dicen factor de seguridad 2.5, entonces 400 dividido 2,5, esto me da 160 megapascales. Bueno, ya tenemos el esfuerzo admisible o permisible, nos falta el I y el C, entonces hallemos el momento de inercia de la sección transversal. Para eso existirían dos maneras para hallar ese momento de inercia. Recuerde, aquí voy a trabajar hallando el momento de inercia IX, o sea, alrededor del eje X. Miren, este es el eje X. Giro o momento de inercia alrededor de ese eje. Entonces, las dos maneras es trabajando el I del alma y trabajando el I de las aletas. Solo que el I de las aletas, fíjese que el centroide de cada aleta estaría acá, miren, dibujémoslo acá. Este sería el centroide de la aleta de arriba. El centroide de la aleta de arriba no coincide con el centroide de toda la figura, que es el eje X. Como no coinciden, me tocaría aplicar teorema de ejes paralelos. Yo puedo evitarme aplicar teorema de ejes paralelos si hago lo siguiente. Hallo el momento de inercia de este rectángulo, que fíjese que este rectángulo tiene su centroide sobre el eje X. Y el centroide de toda la figura es el eje X. Entonces ahí sí coinciden los dos centroides, el del rectángulo y el de toda la figura. Pero al momento de inercia de este rectángulo le resto el momento de inercia de estos dos rectángulos, de estos dos azules. Entonces, si al rectángulo grande le quito estos dos azules, pues me queda la I, fíjese. Y igual con los momentos de inercia. Al momento de inercia de la figura café le quito el momento de inercia de las dos figuras azules. Y fíjese, las dos figuras azules, ¿dónde tienen su centroide? También sobre el eje X. No habría que aplicar para ninguno de los tres rectángulos teorema de ejes paralelos. Luego voy a decir que ese I es igual al I del rectángulo grande menos 2 veces el I del rectángulo pequeño o de los rectángulos azules. Como los dos son iguales, pues simplemente hallo el de uno, multiplico por 2 y ya tengo el de los dos. Y al del grande le quito los dos azules. Entonces procedamos. I es igual a el del grande. Recuerde que para un rectángulo el momento de inercia se calcula 1/12 de la base. La base siempre es la paralela al eje X. Mire, la línea paralela al eje X es esta. Esta es la base del rectángulo, 200 milímetros. Entonces 200 de base, estamos en milímetros, por 1/12 de la base por la altura del rectángulo, 260. Y esta altura va al cubo, ¿no? Esa es la fórmula, 1/12 de la base por la altura del cubo. Listo, ya está el del rectángulo grande. Menos 2 veces el de uno de los rectángulos azules. Entonces igual, como son rectángulos, 1/12 de la base del rectángulo azul. La paralela al eje X del rectángulo azul será esta. Que si vamos aquí a la geometría, fíjense, todo mide 200, 10 mide el alma. Quiere decir que nos quedan 190, o sea 95 y 95. 95 es la base de cada rectángulo, entonces 1/12 de 95 milímetros por la altura del rectángulo azul, que aquí está, miren. Si todo vale 260, hay que quitar 16 de acá y 16 de acá de las aletas. 16 de 16, 32, 260 menos 32, 228. Entonces aquí por 228 milímetros. Y estos van a la 3. Y este es el I de un rectángulo azul, lo multipliqué por 2 y lo resté con el I del rectángulo grande. Bueno, hacemos la operación y este momento de inercia me da 105.271 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Bueno, recuerden, mira, aquí yo venía trabajando con milímetros y pasó a metros, pero a la 4, ¿no? Entonces recuerde que 1 metro a la 4, para que haga la conversión, 1 metro a la 4 equivale a 10 a la 12 milímetros a la 4. Bueno, y como ya tenemos el esfuerzo permisible, tenemos el I, nos falta el C. El C, recuerde que es la distancia desde el eje neutro al punto más alejado.
Puede ser hacia arriba o hacia abajo porque estamos en elementos simétricos, entonces la distancia va a ser la misma. Si nosotros vemos, este sería el C, esta distancia de acá hasta acá. O sea que el C es 130 milímetros. Listo, ese es el C. Entonces ahora sí reemplazo las tres cosas aquí en la ecuación. Bueno, y ahí está reemplazado el esfuerzo permisible o admisible, el momento de inercia y el valor de C, pero lo pasé de una vez, estos 130 milímetros a metros. Por el lado de las unidades, fíjese, metros a la 2 y metros a la 1 me dan metros a la 3, porque están en los medios. Y el otro metros a la 4 estaría en el extremo. Cancelaría metros a la 3 con metros a la 4, me queda todavía metro arriba. Y me queda también newton, o sea que las unidades me quedan newton por metro. Esas son las unidades de momento, newton por metro. Luego la respuesta de nuestro ejercicio 4.5 nos da 129.564 por 10 a la 3 newton por metro. Y este es el momento que puedo aplicar si aplico la carga en esta manera, ¿cierto? La cantidad de momento que puedo aplicar y teniendo este factor de seguridad de 2,5. Cantidad de momento. Ahora miremos si aplicara la carga de esta manera y generara un momento flector, ¿cuánto sería este momento que podría aplicar con este factor de seguridad nuevamente de 2,5? Como el problema me pregunta lo mismo por el momento, lo voy a calcular de la misma manera. El esfuerzo permisible no cambia porque sigue siendo la misma viga del mismo material. ¿Qué cambia? El momento de inercia, porque ya el eje de trabajo no es el eje X, sino que ahora es el eje Y. Entonces, este Y que voy a hallar es IY. Y el C también va a cambiar porque el eje neutro ya no es el eje horizontal, el eje X, sino el eje neutro es el eje Y. Recuerden, si yo hablo de momento en X, entonces el I de trabajo es el IX, o sea, el momento de inercia respecto al eje X. Pero como acá voy a trabajar con Y, entonces aquí voy a tener que el esfuerzo es igual al momento en Y por el C sobre el IY. Entonces fíjese, el eje de trabajo es el eje Y. Y es exactamente lo único que cambia. Entonces aquí debajo, digamos que este es Y respecto al eje X, Y respecto al eje X. Ahora miremos cómo calculamos el Y respecto al eje Y. Entonces voy a pegar nuevamente mi figura aquí debajo. Bueno, ahí está. Y entonces, el Y respecto al eje Y. También tengo dos caminos. O hallo el I de este rectángulo que es el mismo, y le sumo el I del alma. O hago lo mismo que en el anterior. A todo el rectángulo le quito estos dos. Sin embargo, fíjense que acá sí no tendría, si lo hiciera de la primera manera, me saldría directo. No hay necesidad de aplicar teorema de ejes paralelos. Porque el I, el centroide, el eje centroidal de toda esta figura, mire, sería el eje Y. Pero si veo el primer rectángulo, su centroide también es el eje Y, ¿cierto? El centroide está en el centro del rectángulo, también es el eje Y. De este rectángulo delgado, el centroide también es el eje Y, y este también su centroide es el eje Y. Luego, sencillamente, lo que voy a hacer es que hallo el I del rectángulo 1, entonces el I del rectángulo 1 lo multiplico por 2. ¿Por qué? Porque el rectángulo 1 y el rectángulo 3 son iguales, tienen el mismo I. Entonces lo multiplico por 2 y le sumo el I del rectángulo 3, que es esta parte del alma. ¿Listo? Hagámoslo. Entonces, el IY va a ser 2 veces. Recuerden, el I del rectángulo 1, un doceavo de la base. La base es la paralela al eje de trabajo. Eje de trabajo, eje Y. El lado paralelo es este, miren. Y este segmento tiene 16 milímetros. Entonces, 16 de base por la altura. Entonces, la altura de este rectángulo, eso sí son todos estos 200 milímetros. Entonces, por 200 milímetros y esta altura al cubo. Un doceavo de la base por la altura al cubo, 2 veces, más un doceavo, porque nuevamente voy con un rectángulo. Miren, este es el 2 es un rectángulo. De la base, toda la paralela al eje Y, miren. O sea, de acá hasta acá del rectángulo 2. Entonces ya dijimos 260 menos 32 nos daba 228. Entonces aquí 228 milímetros de base. Y altura, la altura sí es este espesor, 10 milímetros, la altura del rectángulo 2. Y esta altura ya sabemos que va al cubo. Un doceavo de la base por la altura al cubo.
hago mis operaciones y este Y, bueno, ya tenemos el I. El C, la distancia del eje neutro al punto más alejado. Entonces el C va a ser esta distancia. Como todo mide 200, pues esa distancia C son 100 milímetros. 100 milímetros. Y listo, ya tenemos para armar. Entonces vamos a decir acá que el momento, recuerden que este momento que calculamos arriba en el problema anterior era mx. Y el momento que vamos a calcular acá es my. Entonces vamos a decir que el momento en y es 160 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado por 21 por 3.352 por 10 a la 6 milímetros metros a la 4, que es el I, sobre el C pasado a metros. Y ahí ya sencillamente hacemos la operación, ya vimos cómo se cancelan las unidades de la misma manera de la parte de arriba y obtengo un momento en Y de 34.2 newton por metro. Bueno, fíjense, este valor de momento que acabamos de obtener es mucho menor que el de arriba, porque ya habíamos dicho que las vigas se aprovecha su altura máxima. ¿Listo? A pesar de que aquí hay dos rectángulos, pues la altura es tan solo de 200 de ambos. En cambio esta altura es de 260. Eso me da que pueda aplicar un mayor momento. Bueno, espero que hayan entendido el problema, los dos problemas. Espero que compartan este material a compañeros y amigos. Recomienden el canal. Me dejes abajo tus comentarios. Si tienes dudas, el minuto exacto de la duda para que te pueda ayudar rápidamente. Si me colocas ahí el minuto exacto donde es tu duda y puntual, te puedo ayudar rápidamente. Y no se les olvide, si hay más material, este es material básico, material elemental. Hay ejercicios de mucha más dificultad exclusivo para miembros del canal. Te invito a que formes parte de nuestra comunidad, membresías desde $2. Por $2 disfrutas todo el material especializado y el curso de análisis estructural. ¿Dónde encuentras un curso de esta materia por $2? Un regalo. Eso es para que puedas acceder. Te invito. Ve al canal, busca el botón unirse y forma parte de nuestra comunidad. Y recuerden, compartan este material y los espero en el próximo video. Me regalas mi like, ¿no? Hasta luego.